Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde ya la sesión de la Asamblea Nacional. Todo esto para iniciar esta sesión ordinaria. Ya se comprobó por parte de la Secretaría el quórum reglamentario. 2 puntos en el orden del día: acuerdo por el Día Internacional de la Mujer y un debate sobre la crisis de los venezolanos en el exterior. En estos momentos el secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales, está leyendo parte de la jornada de la sesión anterior y por supuesto luego pasa a leer la cuenta y a someter a votación de los diputados presentes la propuesta de orden del día y esperar a ver si hay algún tipo de modificación el día de hoy o se mantiene con estos 2 puntos como ya lo hemos estado informando. Escuchemos el desarrollo de la sesión de la Asamblea Nacional. Aprobado. Acto seguido se pasó a considerar el tercer punto del orden del día. Tercer punto. Proyecto de acuerdo sobre la celebración del Día del Campesino Venezolano. Para presentar el proyecto de acuerdo intervino el diputado Ezequiel Pérez, seguido de las diputadas María Beatriz Martínez y Maribel Guedes, quien cerró el debate. Concluidas las intervenciones, se dio lectura por secretaría al proyecto de acuerdo presentado, el cual una vez sometido a votación resultó aprobado. Finalmente, la presidencia informó que el próximo jueves 8 de marzo se celebraría un gran día, el Día Internacional de la Mujer, y la sesión del próximo martes trataremos ese tema como elemento principal. Con un invitado especial y las diputadas de las diferentes fracciones tendrán la oportunidad de hacer conocer a Venezuela y al mundo la significación que tiene para la sociedad venezolana y para la humanidad el papel de la mujer. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión y convocó a los diputados y diputadas para la sesión ordinaria del día martes 13 de marzo del presente año a las 10 de la mañana. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la sesión ordinaria del día martes 13 de marzo del 2018. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de los ciudadanos diputados y diputadas, el acta leída por secretaría. Quienes estén de acuerdo con su contenido, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadano secretario, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta de la sesión ordinaria del día martes 13 de marzo de 2018. Primer punto, permiso solicitado por el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, Luis Estefanelli, por 14 días. Reservado. Siguiente punto. Segundo punto, comunicación suscrita por el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual solicita prórroga por 30 días para presentar el informe de segunda discusión del proyecto de reforma a la Ley contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público. Reservado. Siguiente punto, señor secretario. Tercer punto, comunicación suscrita por la ciudadana Yamilet Calanche, secretaria de la Unidad de Enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur, mediante el cual remite el listado de los diputados que asistirán desde el 12 hasta el 15 de marzo del presente año a la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Por favor, señor secretario, daré lectura por secretaría a esa comunicación. Gracias, ciudadano presidente. Parlamento del Mercosur, ciudadano Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted, la oportunidad de saludarlo, a su vez informarle que asistirán el próximo 12 de marzo del año en curso a la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los siguientes parlamentarios: Luis Emilio Rondón, Eudoro González, José Gregorio Correa, Ramón López, Rafael Arturo Ramírez Colina, María Albert Barrios, Williams Dávila, Denny Fernández, Oscar Ronderos, Jesus Marc Llanes, Timoteo Zambrano, José Alberto Sánchez Montiel, Luis Williams Loaiza, Rafael Veloz, Lorenz Augusto Castro, Adriana Pichardo y Daniel Antequera Subillaga. En consecuencia, solicito se le otorguen los permisos en las sesiones que sean convocadas en la semana del 12 al 15 de marzo. Sin otro particular, a que hacer referencia y agradeciendo toda la atención prestada, se despide usted, Yamilet Calanche, secretaria de la Unidad de Enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur. Gracias, señor secretario. Sírvase de dar lectura al primer reservado de la cuenta
referido a la comunicación del diputado Luis Stefanelli. Gracias, ciudadano presidente. Permiso solicitado por el diputado de la Asamblea Nacional por Estado Falcón, Luis Stefanelli. Por motivo de asunto privado, 2 sesiones, 14 días, desde el 13 de marzo al 27 de marzo. En consideración, el permiso solicitado por el diputado Luis Stefanelli. Quienes estén de acuerdo, expresarlo, por favor, con la señal de costumbre. Aprobado. De lectura al segundo reservado de la cuenta, señor secretario. Sí, ciudadano presidente, muchas gracias. Comunicación suscrita por el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, solicitando prórroga por 30 días para presentar el informe de segunda discusión del proyecto de reforma a la Ley contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público. Ciudadano diputado Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Atención, ciudadano Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional. Tengo bien dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que esta Comisión Permanente de Contraloría está realizando, conforme a lo establecido en los artículos 101 y 102 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, la consulta pública al proyecto de reforma a la Ley contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público. Por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 105 del mencionado reglamento, solicito de esta instancia parlamentaria una prórroga de 30 días para presentar a la plenaria de la Asamblea Nacional el informe de segunda discusión de la reforma mencionada. Reiterarle mi sentimiento de alta estima y consideración. Quedo de usted, Anderson Santeliz, secretario de la comisión. Es todo, ciudadano presidente. Señores diputados y diputadas que estén de acuerdo con conceder la prórroga solicitada de 30 días, solicitada por el diputado Superlano, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. A continuación, vamos a proceder a conceder algunos puntos de información. Y para el primer punto tiene la palabra el diputado José Trujillo. Buenos días, ciudadano presidente, miembro de la Junta Directiva, colegas diputados. Hoy quiero dar un punto de información de algo que considero que es extremadamente importante y por no dejar de ser importante, es bueno siempre recordarlo. Y voy a hablar algo interesante sobre los presos políticos. Una cosa que para muchos venezolanos a veces se le olvida de que existe. Y cada vez este tipo de ciudadanos, porque es importante que se sepa que estos presos, al igual que los ciudadanos que estamos en libertad, también tienen derechos humanos que son violados de manera reiterativa. Hoy el caso que me trae a colación, no solamente nuestro colega diputado Gilbert Caro, hay otros diputados que también se le han violado los derechos. También tenemos conocimiento cómo hace escasamente 15 días un preso político, Boris, estudiante del Pedagógico de Maracay, hizo 2 intentos de suicidio. Uno lo hizo ingiriendo cloro y otro lo hizo a través de su sábana con una contención mecánica, o lo que es lo mismo, intentó ahorcarse. Sobre esto nadie habla. ¿Y por qué no lo decimos? Hoy, Johan Linares, que está en el SEBIN, entró en huelga de hambre. ¿Y usted sabe por qué? Porque muchos no se acuerdan y los organismos de justicia en Venezuela les retrasan de manera reiterativa, con premeditación, alevosía y ventaja, su presentación en los tribunales para que estén más tiempo detenidos. No podemos olvidar, y hay que decirlo así, pues, al ciudadano Juan Carlos Olivares, hermano de nuestro diputado Olivares, que tiene más de 6 meses detenido sin nada de presentación. Y esto es bueno que Venezuela lo sepa. Los presos políticos, nadie se está ocupando de ellos, porque quien se tiene que ocupar son los organismos jurisdiccionales, y esto se hace en la vista gorda y no hacen nada. Pero ¿cuál es la preocupación que nosotros estamos viendo? El tratamiento psicológico que se le está dando a estos presos. Ustedes pueden darse cuenta que hay presos que lo mantienen durante todo lo que va de su detención con una luz encendida. Eso tiene un solo fin. Y es bueno que me escuche, pueblo de Venezuela. El fin es producirle un trastorno del sueño. Y después que le produzca un trastorno del sueño, colegas diputados,
cuando la persona hace trastornos del sueño, empieza a hacer psicosis. ¿Y usted sabe cuál es la causa básica de esta psicosis? Trastornos en neurotransmisores, específicamente la serotonina y la dopamina. ¿Y usted sabe en qué se convierte en eso? En una depresión. Y una depresión puede ir simple y llanamente de producir un estímulo en las glándulas suprarrenales, liberar cortisol y por ende pueden actuar otros mecanismos fisiológicos produciendo desde un cáncer hasta una gastritis, una depresión del sistema inmunológico, que es lo que han venido logrando con la mayoría de los presos políticos. Si ustedes lo revisan, gente que estaba sana totalmente antes de ser preso, después que llegó a estas prisiones incontenibles, han pasado a tener enfermedades que nunca se imaginaron. Algunos se hacen hipertensos, otros se hacen diabéticos, etcétera, etcétera. Todo esto es simple y llanamente por lo que nosotros llamamos la tortura psicológica. Algunos los ponen porque hay personas que sufren de claustrofobia, pero que pueden andar tranquilamente en la sociedad. Pero cuando se sienten encerrados, la claustrofobia se transforma en depresión. Vean ustedes una característica muy particular de los presos políticos. No es que solo que no le manden comida, es que todos pierden peso, porque todo su metabolismo ha sido alterado. Y eso es lo que estamos viendo, que ocurre en el SEBIN, que ocurre en la tumba, que ocurre en el helicoide, que ocurre en todas y cada una de las cárceles. Mire lo que está pasando con este muchacho del pedagógico. 2 intentos de suicidio en menos de una semana. Eso es grave. Y el viernes hicimos una denuncia, porque ya está descrito en todas las literaturas médicas que después de 2 intentos de suicidio, el tercero es el logrado. Y eso está bien claro y específico. Y esto tiene que llamar a reflexión, porque hasta la fecha, con ninguno de nuestros presos políticos han sido considerados desde el punto de vista médico. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa y que Venezuela no puede entender ni creer que nosotros los diputados no hemos olvidado de esos presos. Porque todos estamos conscientes que son presos de conciencia, porque no están de acuerdo con lo que dice el gobierno. Es por eso que hoy les informo que desde el punto de vista fisiológico hay que acelerarle todos los procesos a estas personas y tratarlos como tal. Hay que tratarlos como tal, porque estos presos, algunos se convierten en pacientes psiquiátricos, otros se convierten en pacientes inmunológicos, otros se convierten en pacientes de tipo metabólico que hacen diabetes, otros, ¿por qué no decirlo?, a la esfera cardiovascular, que es nuestra principal causa. Entonces nosotros tenemos que velar por estos ciudadanos, que, óigase bien, no es solo ellos, sino los otros presos, que ni siquiera a los presos políticos se habla de que le tienen un tratamiento especial. Es mentira, lo que le tienen es un tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico, una persona que tiene 2 intentos de suicidio tiene que ser aislado y hacerle una cura de sueño, porque el principal problema que tiene este señor, como ustedes lo saben, y es bueno que lo sepan, es que no le permiten dormir. Y al no le permitir dormir, eso va a continuar generando unos trastornos patológicos que después nadie sabe cuál va a ser el resultado. Inclusive, ni desde el punto de vista médico, después que uno tiene unos trastornos psiquiátricos, puede saber qué rumbo va a tener. Y a veces nosotros los médicos decimos, preferimos un paciente infartado y no un paciente psiquiátrico, porque el paciente infartado, nosotros sabemos el rumbo que va a coger. El paciente psiquiátrico no sabemos el rumbo que va a tener. Por eso yo hago un llamado de reflexión, no solo a los diputados, porque aquí en la Asamblea no nos hemos olvidado de tantos diputados como Ceballos, Renzo, Wilmer, Loren, y por qué no decirlo, también el propio Leopoldo, que también es un preso de conciencia y que lo tienen encerrado en su casa, aunque muchos creerán que tendrá algunos beneficios, pero el solo hecho del encierro ya le empieza a producir algunos trastornos. Es por eso que hoy le hago más que un llamado al pueblo de Venezuela y a la justicia, que es bueno que sepan los que administran justicia y los jueces que están a cargo de eso, que esas patologías psiquiátricas son lo que nosotros llamamos crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad, señores jueces, no prescriben ni en el tiempo ni en nunca van a prescribir. Por eso hacemos un llamado a ustedes a que de una vez por todas
pongan en tratamiento a todos nuestros presos políticos. Muy buenos días y muchas gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchas gracias al diputado José Trujillo por su intervención tan ilustrativa en relación a la situación de los presos políticos que sufren pues las consecuencias del maltrato y aislamiento a que son sometidos en la persecución que estamos viviendo en Venezuela. Recordando que los puntos de información son de 3 minutos. Tiene la palabra para un punto de información el diputado Elías Mata. Buenos días, ciudadanos, miembros de la Junta Directiva y colegas diputados. Hoy he querido traer a esta Asamblea Nacional un tema que yo no tengo la menor duda en señalar que cuando tengamos los elementos y cuando podamos obtener la información, se va a demostrar que va a ser uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. No tengo la menor duda de eso. Y ese caso es, aquí muchos lo recuerdan, comenzó con aquella frase del millardito, ¿ustedes recuerdan? Cuando el expresidente tomó esa iniciativa de exigirle al Banco Central que tenía que darle un millardito de las reservas internacionales. Muchos nos opusimos. Dijimos que era un error. Ahí estuvo Marquina, recuerdo yo, en esa asamblea. Peleamos para que eso no se hiciera. Pero el presidente insistió con una asamblea nacional mayoritaria que tenía en ese momento. Y aprobó una reforma a la ley del Banco Central de Venezuela, que es donde se inicia todo este desastre que estamos viviendo hoy, en el año 2005. Y allí creó algo que se denominó el FONDEN, el Fondo de Desarrollo Nacional. Contrario a lo que decía la Constitución, en el artículo 321, que habla de un fondo de estabilización macroeconómica, que es lo que han hecho los países que dependen de un producto, como lo es el caso de Venezuela. Bueno, no, estos que gobiernan hoy decidieron fue crear un fondo para gastar. Y a ese fondo lo alimentaron de 2 fuentes. La primera, PDVSA. El excedente de PDVSA iba a pasar a ese fondo. Y 2, que fue la otra barbaridad que hicieron, fue que crearon una cosa que llamaron el nivel óptimo de las reservas internacionales. Y supuestamente todo el excedente que estuviera allí pasaba también al FONDEN. Recuerdo que definieron un nivel óptimo de reservas de 27.000 millones de dólares. Hoy están en 9.500. Es decir, que de acuerdo a ellos, las reservas actuales es 1/3 del nivel óptimo de las reservas internacionales. Bueno, comenzó la fiesta, señores. Por favor, colócame la gráfica, con permiso, ciudadano presidente. Ahí está, esto fue producto de una investigación con mucho trabajo, año a año, lo que recibió ese fondo por vía PDVSA y por vía Banco Central de Venezuela, año a año. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el año 2012, que fue el año de la locura. Ese fondo recibió 26.025 millones de dólares en un solo año, para que ustedes tengan una idea. Ese fondo terminó manejando, pasa a la segunda página, la segunda lámina, por favor. Miren esa inmensa cantidad de dinero. 143.573 millones de dólares desde el año 2005 a la fecha. Compañeros, con eso, de verdad, este país hubiese podido superar cualquier situación difícil que tuviera. Hubiese podido no estar pasando absolutamente nada de lo que estamos viviendo hoy, si parte de esos recursos hubieran ido a un fondo de estabilización, como lo propusimos nosotros en ese momento. No nos hicieron caso.
Era la fiesta de las obras. Y arrancó el desastre. Pásame la otra lámina para que vean algunas de las locuras que hicieron. Comenzaron la construcción de todos esos ferrocarriles de manera desordenada. Invirtieron más de 8.000 millones en todos esos ferrocarriles y ninguno está terminado, que es lo triste. Eso es lo lamentable. Ahí está el que viene de Carabobo, que todos los días los compañeros que vienen de Carabobo lo deben ver ahí, pues como una desidia. Ahí está el famoso transporte que venía de Guarenas. Ahí está parado. Ahí está, por ejemplo, pero es que además no solamente se conformaron con eso, sino que el señor le dio también por comprarle bonos de deuda a países amigos, para comprar lealtad política. Y comenzaron a comprar bonos basura de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia. Y resultó ser que después esos bonos tuvieron que crear notas estructuradas y venderlos perdiendo un dinero en la República. Eso lo hizo el Fundén. Ahí estuvieron varios artistas, Rafael Isea, por cierto, fue uno de ellos, Meréndez fue otro de ellos. Todos esos señores jugaron aquí en este desastre de este fondo. Pero además, bueno, les dio por comprar hasta unos bonos de Lehman Brothers. Y después quebró ese banco y perdimos el 80% de esos bonos. Hicieron también, bueno, fue la fiesta de la compra de armas. Bueno, la fiesta de la compra de armas ahí, nada más en esa información que logramos tener, porque ahí voy a hacer un paréntesis para que ustedes sepan también. Ahí logramos obtener estas compras de 6.012 millones de dólares a Rusia. Compraron un banco en Rusia para poder pagarle a través de ese banco. Montaron todo un guiso con la compra de armas. Ahí está también los proyectos de PDVSA. A PDVSA le devolvieron 26.000 millones y nadie sabe en qué los utilizó tampoco. Ahí están los proyectos eléctricos, por cierto, muy pertinente en estos momentos. Se le entregaron 7.065 millones de dólares a las empresas Corpoelec y a través de PDVSA para desarrollar proyectos eléctricos, por ejemplo, Termozulia, y nada pasó, todo cada día es peor. Esa es la verdad. Y finalmente, un caso que fue muy nombrado, Pulpaca, la famosa fábrica que iba a producir papel periódico, allá está abandonada en Monagas. Otra obra más de este desastre que tenemos. Así que, presidente, nosotros queremos que en la Comisión de Energía y Petróleo, esta historia la queremos llevar hasta el final. Este país tiene que llegar a saber qué hicieron con estos recursos. Para que el país sepa, desde el 2005 estamos pidiendo explicaciones. Nadie ha dado la cara. El único que una vez respondió un cuestionario a esta Asamblea Nacional fue Giordani, por cierto. Y lo respondió tan mal que no había ni sumado bien. Pero por lo menos es la única prueba de investigación que está en la Comisión de Contraloría. Pero más nadie ha querido responder, porque todos los involucrados de allí despilfarraron este dinero y se robaron esa plata y ya dañaron a la República. Así que, presidente, pido que este caso sea reabierto y lo tengamos allí en la Comisión de Energía y Petróleo hasta encontrar a los responsables de este despilfarro de estos recursos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Elías Mata. Parece fue oportuno y muy importante su planteamiento, con la recomendación que una vez que concluyan esa investigación, todo lo que tenga que ver con el aspecto de corrupción le sea enviado a la Comisión de Contraloría a todos los efectos. Tiene la palabra para el último punto de información el diputado William Barrientos. Buenas tardes. Quería, sobre este punto de información, fundamentalmente dirigirme a los medios de comunicación, porque yo creo que este tema está claramente debatido y verdaderamente se ha resumido en diferentes informes que hemos presentado aquí en el Parlamento. Lo primero que quería señalar es que, bueno, el Día del Médico de 232 años del aniversario de la muerte de José María Vargas y, por supuesto, quien fue el primer presidente civil y médico
coincidió con el Día del Médico. Pero eso no es un día común, porque no hay nada, absolutamente nada que celebrar. Y por eso señalaba que quería referirme y que esto lo recogiera muy importante en los medios de comunicación. En lo que va de gobierno en este país, cerca de 22.000 médicos han abandonado los hospitales y las clínicas privadas. Y actualmente, oficialmente, por ejemplo, en Chile, se reportan 2.000 médicos con una lista oficialmente trabajando de las diferentes especialidades. Me refiero a traumatología, otorrinolaringología, cirugía, neurología y pare de contar. 2.000 médicos. Fíjense bien la cifra, con una lista de 1.500 más, so pena de los 2.800 oficialmente que ya están en Colombia. O sea que no solo es el problema del resurgimiento de enfermedades propias de la pobreza que han aparecido, por ejemplo, el paludismo o la malaria, producida por un animalito allí, el anófele. Cerca de casi 400.000 casos se registraron. La gente muere en las carreteras y no hay tratamiento para la misma. Pero también hay casos de difteria, parotiditis, enfermedades propias tercermundistas de la africanización de la vida pública y sobre todo de la salud pública del venezolano. Pero no solamente es eso, sino es el deterioro de los hospitales. Pero no solamente es eso, sino también de la red de atención primaria, como son los ambulatorios tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De tal manera que todos aquí en este país tienen un familiar enfermo y aquí se está practicando, y el gobierno lo sabe, un genocidio inducido, porque no hay antibióticos, porque no hay vacuna, porque no hay, además, medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, no hay para los diabéticos, no hay para los que tienen accidente cerebrovascular. Estos tipos desarmados perdieron el alma y la conciencia. Y verdaderamente esto a nosotros no solo nos sirve con una posición declarativa o un documento de emergencia sanitaria o un documento de crisis humanitaria. Tenemos que los diputados convencer, animar a la sociedad civil, al pueblo en general, para convertirnos en instrumento útil y hacer la gran cruzada por el derecho a la vida, carajo. Esto tenemos que hacerlo. Por lo tanto, quiero proponer que para la próxima sesión hay un invitado especial de la Academia de la Medicina, no para discusión, sino para que nos dé herramientas en el lenguaje más comprensible para que cada uno de los diputados en cada una de su región pueda servir de brazo fuerte ante la sociedad para construir la gran referencia por el derecho a la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Barrientos. A proposición de la jefatura de fracción, se crea una comisión mixta integrada por los diputados José Manuel Olivares, Freddy Superlano y Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, de Contraloría y de Política Interior, a los efectos de analizar el establecimiento de responsabilidad penal y administrativa a causa de la muerte de venezolanos por falta de atención e insumos médicos. Ciudadano secretario, si les da lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, ciudadano presidente. Propuesta de orden del día en la sesión ordinaria del martes 13 de marzo de 2018. Primer punto, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. Segundo punto, debate sobre la situación de los venezolanos en el exterior. Gracias, señor diputado. En consideración, el orden del día propuesto. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con ese orden del día, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día, señor secretario. Primer punto del orden del día, ciudadano presidente, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer.
Antes de abrir el derecho de palabra en este punto, la presidencia, en representación de todos los integrantes de esta Asamblea Nacional, quiere saludar especialmente y darle un reconocimiento especial a la mujer venezolana y a la mujer del mundo, y saludar y congratularnos por sentirnos hoy engalanados con la presencia de tan calificadas representantes de la lucha de la mujer venezolana por sus derechos. Tengan la seguridad que la lucha de la mujer venezolana por sus derechos, por sus reivindicaciones, tendrá siempre la mayor receptividad y apoyo de esta Asamblea Nacional que representa legítimamente al pueblo de Venezuela. Nos complace mucho la inclusión de este punto y poderlas oír a ustedes en la continuación de esa lucha por la igualdad y por todos los derechos que la mujer venezolana merece. Especialmente, además de las presentes, la mujer del pueblo de Venezuela que lleva sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Se abre pues el derecho de palabra en relación a este punto.